Mis saludos para todos los estudiantes de octavo grado, para los profesores y los familiares. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la química. En la clase anterior estudiamos la ecuación química. Recordemos que una ecuación química es la representación escrita, abreviada y convencional de una reacción química y que brinda información cualitativa y cuantitativa. Les propongo retomar una de las ecuaciones químicas trabajadas en la clase anterior para precisar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, aquí estamos observando que inicialmente tenemos todavía un esquema de reacción. ¿Por qué? Porque ahí solamente hemos representado las sustancias que reaccionan, las que se producen con sus estados de agregación, el delta H que indica la variación de energía de esa reacción. Pero fíjense, aún no es una ecuación química porque si ustedes analizan la cantidad de átomos de cada elemento, no es la misma todavía, es decir, que aún no hemos ajustado. Recordemos que el ajuste es el procedimiento que utilizamos para igualar la cantidad de átomos de cada elemento antes y después de la reacción. Ajuste que, como ustedes ya conocen, nos permite hacer evidente en una ecuación química que se cumple la ley de conservación de la masa. Por tanto, ¿cuántos átomos de magnesio tenemos en los reaccionantes? 1. Y en los productos, 1. Recuerden que cuando no tengo subíndice, me indica que tengo un átomo de ese elemento químico. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en los reaccionantes? 2. Sin embargo, en los productos, en el óxido de magnesio, ¿cuántos tengo? Solamente 1. Para tener 2, entonces colocamos un coeficiente, un número estequiométrico, delante de la fórmula del óxido de magnesio. Y ahora tengo la misma cantidad de átomos de oxígeno en los reaccionantes y en el producto. Pero entonces, ¿qué pasó con la cantidad de átomos de magnesio? Ahora tengo 2 átomos de magnesio. Por eso, en los reaccionantes tenemos que colocar también un 2 para tener la misma cantidad. Recuerden que ya una vez que la ecuación está ajustada, cambiamos la flecha por el signo igual. Y ahora sí podemos decir que tenemos una ecuación química. ¿Por qué? Porque la ecuación química lleva implícito el ajuste para igualar la cantidad de átomos antes y después de la reacción. Recuerden que de una ecuación química yo puedo extraer diferentes informaciones. Por ejemplo, puedo saber cuáles son las sustancias reaccionantes, cuáles son las sustancias producto, que son las que tenemos después de que ocurrió la reacción. Podemos clasificar la reacción atendiendo a uno de los criterios estudiados, que es el criterio energético. En este caso es una reacción exotérmica. Recuerden que el delta H es el que me da esa variación de energía. Pero, como ustedes conocen, también las ecuaciones químicas nos brindan información cualitativa y cuantitativa. Desde el punto de vista cualitativo, recuerden que nos está diciendo la naturaleza de las sustancias que reaccionan y que se producen. Y desde el punto de vista cuantitativo, nos da información de la relación entre el número de partículas de todas las sustancias involucradas. Por tanto, les propongo recordar. Observen. En esta ecuación química, si fuéramos a decir la información cualitativa, estaríamos diciendo que el magnesio sólido reacciona con el dioxígeno gaseoso y se forma, se produce el óxido de magnesio sólido y la reacción es exotérmica. Eso es desde el punto de vista cualitativo. Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo tenemos que conocer qué tipo de partículas forman a cada una de las sustancias. Por ejemplo, el magnesio, que es un metal, está formado por átomos. El dioxígeno es una sustancia simple no metal que está formado por moléculas. Y el óxido de magnesio, que es un óxido metálico, está formado por iones. Esto es lo primero que tengo que tener presente para expresar la información cuantitativa que me brinda esa ecuación. Ahora bien, como el óxido de magnesio está formado por iones magnesio y aniones óxido, en su conjunto recuerden que nos vamos a referir como entidad elemental. Por eso, ¿qué relación hay entre estas partículas que forman a estas sustancias que participan en esta reacción química? Bueno, podemos decir entonces que por cada 2 átomos de magnesio, y obsérvenlo acá, que ese coeficiente me está diciendo que tenemos 2 átomos de ese elemento. 2 átomos de magnesio reacciona una molécula de dioxígeno y se forman o se producen 2 entidades elementales de óxido de magnesio. Y esta es la información cuantitativa que expresa esa ecuación.
Este ejemplo que acabamos de observar evidencia la reacción de obtención de un óxido metálico. Ya nosotros hemos hablado de la obtención de óxidos metálicos cuando vimos las propiedades químicas del dioxígeno. Pero en el encuentro de hoy vamos a retomar nuevamente la obtención de óxidos en sentido general y también vamos a ver otras formas de clasificar las reacciones químicas. Es por eso que les propongo el siguiente tema. Obtención de óxidos, las reacciones de oxidación, reducción. Ahora bien, cuando hablamos de la obtención de óxidos, es importante recordar, como ya les había dicho, que estos se obtienen generalmente por la reacción directa de un metal, es decir, de una sustancia simple metal, con el dioxígeno de una sustancia simple no metal, también con el dioxígeno y la reacción del dioxígeno con algunas sustancias compuestas. Pero precisemos algunos aspectos. Por ejemplo, es importante decirles que en la obtención de los óxidos metálicos, las sustancias simples metales pueden reaccionar directamente con el dioxígeno, pero tengan en cuenta que las sustancias simples que se forman con los metales del grupo 1, no todos reaccionan. Sí reacciona, por ejemplo, la sustancia simple del litio. En el caso de los no metales, debemos decir que las sustancias simples de los no metales del grupo 7A no reaccionan directamente con el dioxígeno formando óxidos no metálicos. Y como les comentaba, otra forma de obtener óxidos a partir de la reacción del dioxígeno con sustancias compuestas. Aquí le aparece, por ejemplo, la reacción del dioxígeno con los hidrocarburos, que recuerden que nosotros habíamos dicho que eran sustancias que estaban formadas fundamentalmente por átomos de carbono y de hidrógeno. Generalmente, o algunas de estas reacciones liberan energía, sin embargo otras absorben energía, es decir, que según el criterio energético pueden ser tanto reacciones exotérmicas como reacciones endotérmicas. Ahora bien, vamos ahora a determinar el número de oxidación para poder conocer o poder clasificar las reacciones atendiendo a la variación o no de los números de oxidación. Y quiero comenzar por algunas reglas que ya ustedes conocen, que estudiamos cuando vimos la nomenclatura de los óxidos, es decir, reglas para determinar el número de oxidación de un elemento. Y no es necesario que copien, puesto que estas reglas ya las analizamos con anterioridad y aparecen en el apéndice 4 del libro de texto. Y fíjense que hay una diferenciación. Las que están en color amarillo ustedes ya la conocen, solamente se las voy a comentar. En los iones simples el número de oxidación es igual a la carga del ion, y esto lo vamos a ir trabajando en el transcurso de la clase y lo van a entender mejor. En los óxidos, y esto es una regla importantísima que habíamos mencionado y que ustedes siempre tienen que tener presente, y es que en los óxidos el número de oxidación del oxígeno es 2 negativo. Esta es una regla que nos va a ayudar muchísimo en la determinación del número de oxidación de otros elementos. Otra regla es que la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos en las fórmulas químicas es igual a 0. Importante también. Y por último, la que aparece en color blanco es la nueva regla, es la que ustedes no conocen. Y es que el número de oxidación de una sustancia simple siempre es 0. Veamos entonces, aplicadas estas reglas, para determinar el número de oxidación de un elemento en una ecuación química. Y aquí tenemos la reacción de obtención del dióxido de azufre a partir de la reacción del octazufre con el dioxígeno. Teniendo en cuenta estas reglas analizadas anteriormente, ¿cuál será el número de oxidación del octazufre y del dioxígeno si son dos sustancias simples que están reaccionando? El número de oxidación del octazufre por ser una sustancia simple siempre es 0. Y en el caso del dioxígeno sucede lo mismo. En el caso del azufre y del oxígeno en el dióxido de azufre, una de las reglas dice que el número de oxidación del oxígeno en los óxidos siempre es 2 negativo. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿cómo determinar el número de oxidación del elemento unido al oxígeno? En clases anteriores habíamos comentado que ustedes podían plantear una ecuación matemática lineal igualada a 0, es decir, que la suma algebraica de los números de oxidación de cada uno de los elementos en una fórmula química es igual a 0. Pero ahora quiero comentarles una forma más práctica de hacerlo. Por ejemplo,
tenemos que tener en cuenta los subíndices, tanto del elemento unido al oxígeno, en este caso el azufre, como el subíndice del oxígeno. Recuerden que cuando no hay ningún subíndice es porque es 1. Quiere decir que el simple hecho de tener el símbolo del elemento azufre nos está indicando que en esta fórmula química tenemos un átomo de ese elemento. Por tanto, podemos decir, multiplicar el subíndice del oxígeno por su número de oxidación y dividirlo entre el subíndice del otro elemento. Y vamos a trabajar con valores absolutos. En este caso diría 2 por 2, 4. Entre 1, 4. Pero tiene que ser positivo, porque si el oxígeno es negativo, el otro elemento tiene que ser positivo, porque recuerden que esta suma algebraica, y es una de las reglas que vimos anteriormente, tiene que ser igual a 0. Fíjense, yo diría entonces 2 por 2, 4 cargas negativas. Y acá 4 positivos. Es decir, que si yo hago la suma algebraica, me da 0. Otra forma práctica de determinar el número de oxidación de este elemento. Ahora bien, quiero que analicemos cómo varían, si hay variación o no hay variación de los números de oxidación. Y vamos a comenzar con el azufre. Observen, el azufre inicialmente, su número de oxidación en la sustancia simple de azufre es 0. Y en los productos es 4 más. ¿Qué le ocurrió a su número de oxidación? En este caso, su número de oxidación aumentó. Sin embargo, en el caso del dioxígeno, partimos de su sustancia simple, que su número de oxidación es 0. Pero el átomo de oxígeno en el dióxido de azufre es 2 negativo. ¿Qué le sucede a su número de oxidación? En este caso, disminuye. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué aumenta el número de oxidación o por qué disminuye? Bueno, eso está dado porque el aumento del número de oxidación se da porque esa especie pierde electrones, está perdiendo cargas negativas, y es por eso que su número de oxidación aumenta. Sin embargo, en el caso del oxígeno, ¿por qué disminuye su número de oxidación? Porque esta especie, el octazufre, el azufre perdió electrones, pero las gana el oxígeno, es decir, que la otra especie gana electrones, está ganando cargas negativas. Por eso es que su número de oxidación disminuye. Y bien, cuando hay pérdida de electrones, se produce la oxidación. Y cuando hay ganancia de electrones, se produce la reducción. Por tanto, ya podemos clasificar esta reacción como una reacción de oxidación-reducción, que es lo mismo que decir reacciones de redox. Redox, ¿qué está diciendo? Que es una reacción en la que ocurre la oxidación y la reducción. La oxidación, ¿por qué? Por la pérdida de electrones que se evidencia en un aumento del número de oxidación. Y la reducción, que se da por la ganancia de electrones y que se evidencia con la disminución del número de oxidación. Entonces, en esencia, ¿qué es la oxidación? Es la pérdida real o aparente de electrones. Y después me voy a detener en esto de pérdida real o aparente de electrones, que va a provocar un aumento en el número de oxidación. Esto no hace falta que lo copie, solamente les estoy comentando, aparece en el libro de texto en las páginas 81 y 82. ¿Y qué cosa es la reducción? Bueno, como vimos anteriormente, es la ganancia real o aparente de electrones que provoca una disminución en el número de oxidación. Fíjense que para poder clasificar una reacción atendiendo a la variación o no de los números de oxidación, o lo que es lo mismo, redox o no redox, y ya ustedes saben qué quiere decir este término de redox, que es de oxidación, reducción, lo primero es, como vimos, determinar los números de oxidación de cada elemento presente en esa reacción. Segundo, ver si hay variación o no, es decir, si hay uno que aumente y uno que disminuya. Recuerden que el que aumenta es porque pierde electrones y ocurre la oxidación. Y el que gana, ocurre la reducción y observamos una disminución en el número de oxidación. Pero ¿por qué decimos ganancia y pérdida real o aparente de electrones? Por supuesto, si estamos hablando de sustancias moleculares, es decir, que se formen sustancias moleculares, es una ganancia o pérdida de electrones aparente, porque recuerden que ahí no hay partículas cargadas, no hay iones, son sustancias moleculares. Sin embargo, cuando estemos hablando de sustancias iónicas, sí, estamos hablando de una ganancia y de una pérdida real de electrones. Esto poco a poco
ustedes lo van a ir comprendiendo mejor. Pero entonces, en esencia, es importante la clasificación de las reacciones según la variación o no de los números de oxidación. Recuerden que entonces una reacción química puede ser redox o puede ser una reacción no redox. Ahora bien, cuando decimos que una reacción es de redox, y es importante que ustedes tengan esto presente porque es uno de los aspectos que a veces les cuesta un poco más de trabajo, pero que es esencial, pero además es un contenido que se aborda no solamente en el 8º grado, sino que lo van a abordar en el resto de los cursos donde se estudia la asignatura. Por tanto, una reacción es de redox, y aquí quiero hacer énfasis, cuando hay pérdida y ganancia real o aparente de electrones. Y por supuesto, esto trae como consecuencia que varíen los números de oxidación. Es importante que en esta justificación de por qué redox, ustedes tengan en cuenta que realmente lo que ustedes observan cuando analizan los números de oxidación en una ecuación es que estos varían. Pero esa variación está dada precisamente por la pérdida y la ganancia real o aparente de electrones. Y fíjense que digo y. ¿Por qué? Porque la oxidación y la reducción son dos procesos que, aunque son contrarios, se dan a la par. No puede haber oxidación sin reducción y viceversa. Siempre tiene que haber una especie que pierde electrones para que haya otra especie que los gane. Entonces, cuando una reacción es no redox, es simplemente no redox cuando no va a haber ni pérdida ni ganancia real o aparente de electrones y no varían los números de oxidación. Es decir, que estas son dos justificaciones importantes que les permiten a ustedes saber cuando una reacción es redox o cuando una reacción es no redox. Entonces retomemos nuevamente la ecuación química que teníamos al inicio y que estábamos analizando. Y aquí quiero puntualizar algo importante. Fíjense, ya habíamos dicho que el azufre aumentaba su número de oxidación, ¿verdad? Ese aumento del número de oxidación está dado por la pérdida de electrones, pero es una pérdida aparente. ¿Por qué? Porque esta sustancia que se está formando es una sustancia molecular, al igual que el octazufre. Quiere decir que aquí no hay ni pérdidas reales, es una pérdida aparente porque son sustancias moleculares. Son moléculas y recuerden que las moléculas están formadas por átomos, ¿verdad? Entonces, cuando una especie pierde electrones, ya sabemos que está ocurriendo la oxidación. Por eso se dice que esa sustancia se oxida. Pero a la vez que ella se oxida, permite que la que está al lado, como gana electrones, se reduzca. Es por eso que el octazufre actúa como agente reductor. Sin embargo, el otro que lo acompaña, el otro reaccionante, ya sabemos que gana electrones. Fíjense que aquí estábamos hablando de que la oxidación y la reducción son dos procesos contrarios, pero que tienen que ocurrir los dos. Hay pérdida y ganancia. Una se oxida y la otra se reduce. Y esta especie que se reduce permite que la que está al ladito de él, es decir, el octazufre, se oxide, ¿verdad? Por tanto, el dioxígeno actúa como agente oxidante. Entonces, en esencia, estos son los contenidos que tenemos que tener presentes para poder clasificar una reacción como de oxidación-reducción, es decir, una reacción de redox. Y observen que estas reacciones, que son reacciones de obtención de óxidos, a partir de la reacción de un metal o de un no metal, en este caso el octazufre, con el dioxígeno, son reacciones de redox. Entonces, hemos visto cuando una reacción es de redox. Tiene que existir pérdida y ganancia de electrones, ya sea real o aparente, y esa ganancia o pérdida de electrones provoca que varíen los números de oxidación, ¿verdad? Entonces, yo les propongo para que ustedes realicen posteriormente la siguiente actividad independiente. Son los ejercicios 3.29, 3.30 y 3.31 de su libro de texto. En el ejercicio 3.29 les dan una afirmación para que ustedes digan por qué la oxidación y la reducción, aunque son procesos contrarios, son dos procesos indisolubles.
¿por qué no puede existir oxidación sin reducción y viceversa? En el ejercicio 3.30 y 3.31, ustedes van a ejercitar lo correspondiente a la escritura de las ecuaciones químicas, van a poder clasificar las reacciones químicas atendiendo a los dos criterios estudiados, es decir, al criterio energético y al criterio de la variación o no de los números de oxidación, es decir, en redox o no redox. Van a señalar agente oxidante, qué sustancia se oxida y qué sustancia se reduce. Entonces, para que les sirva de ejemplo para realizar esta actividad independiente, yo quiero proponerles un ejercicio que vamos a analizar de forma conjunta y que les va a servir de base para su estudio independiente. El ejercicio dice lo siguiente: dada la siguiente ecuación química, y ahí le dan la reacción de obtención de un óxido metálico, el óxido de aluminio a partir de la reacción directa del metal aluminio con el dioxígeno. Pueden copiar la ecuación. Familiares, por favor, ayuden a los estudiantes para que la puedan copiar de una forma más rápida. Ahora, en el inciso 1.1 les doy una afirmación. Les estoy diciendo que la reacción es de redox, es decir, es una reacción de oxidación-reducción. Y ustedes van a justificar por qué. Pero además van a señalar el agente oxidante y el agente reductor. Entonces, les propongo comenzar a ver la respuesta a este ejercicio, ¿verdad? Pero no se preocupen si no les dio tiempo a copiar, porque ahora nuevamente yo les voy a mostrar la orden del ejercicio. Primero, decíamos que nos daban una afirmación. Nos dicen que la reacción es de redox, es decir, de oxidación-reducción, y que nosotros justifiquemos. Ahora bien, veamos, tenemos la ecuación. Les había comentado que para clasificar una reacción en redox o no, lo primero es determinar los números de oxidación. Ya yo sé que este es de redox, pero no obstante, vamos a determinar los números de oxidación. En el caso del aluminio y del dioxígeno, son dos sustancias simples. Por tanto, sus números de oxidación siempre es 0. Es una de las reglas que tenemos que aprendernos bien. La otra regla importante es que el oxígeno tiene número de oxidación 2 menos en los óxidos. Ahora, ¿cómo determinar el número de oxidación unido al oxígeno, del elemento unido al oxígeno, en este caso el aluminio? Bueno, puedo hacerlo de diferentes formas. Como expliqué en la clase, multiplicando el subíndice del oxígeno por su número de oxidación y dividiéndolo entre el subíndice del otro elemento. En este caso sería 3 por 2, 6 entre 2. Entonces, el número de oxidación del aluminio tiene que ser 3 positivo. ¿Por qué? Porque esta suma algebraica al final me tiene que dar 0. Si este es negativo, este tiene que ser positivo, porque ahora yo digo 2 por 3, 6 positivo, y 3 por 2, 6 negativo, y que su suma algebraica es 0. Pero fíjense que hay otra forma de hacerlo. Recuerden que el aluminio es un elemento metálico del grupo 3A, y ya habíamos dicho con anterioridad en otros encuentros que el número de oxidación de los elementos de los grupos 1A, 2A y 3A coincide con el número del grupo. Por tanto, puedo decir que el número de oxidación del aluminio es 3 más. Pero hay otra forma de hacerlo también. Cuando escribimos la fórmula de un óxido no metálico, no habíamos dicho que estos subíndices corresponden. Este es del aluminio y este es del oxígeno con su valor absoluto. Otra forma de saber que el número de oxidación del aluminio es 3 más. Por tanto, evidentemente, ¿qué ocurrió? Hay variación en los números de oxidación. El aluminio varió de 0 a 3 más. Y el oxígeno de 0 a 2 negativos. Es decir, que esto reafirma lo que nos habían planteado de que es una reacción de redox. Ahora bien, esa variación en los números de oxidación, ¿por qué está dado? Precisamente por la pérdida de electrones en el caso del aluminio y la ganancia de electrones en el caso del oxígeno. Por eso es que puedo decir que es de redox, porque hay pérdida y ganancia
real o aparente de electrones y esto provoca que varíen los números de oxidación. Fíjense que es importante que ustedes tengan en cuenta los números de oxidación para poder responder. Ahora bien, vamos a señalar al agente oxidante y al agente reductor. El aluminio varió de 0 a 3 más, ya sabemos que aumentó. A ese aumento recuerden que cuando aumenta el número de oxidación es porque la especie pierde electrones, se oxida y por tanto es el agente reductor. ¿Por qué es el agente reductor? Precisamente por la pérdida de electrones, ¿verdad? Y en el caso del oxígeno es el agente oxidante y es la especie que gana electrones. Fíjense que siempre el agente reductor, el agente oxidante, la sustancia que pierde o que gana electrones, la que se oxida o se reduce, siempre está en los reaccionantes. Y con este ejercicio que les va a servir a ustedes para poder enfrentarse al trabajo independiente que les orienté, ya me estoy despidiendo. Recuerden que deben mantenerse en casa, deben cuidar su aseo personal, que deben estudiar, pero además que pueden utilizar otras fuentes para su preparación. Ya de esta forma entonces me estoy despidiendo hasta un próximo encuentro. Nos vemos.